El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Centro Familia Feliz de México, AC, te da la más cordial bienvenida y te invita para que en los próximos minutos abras tu corazón a la palabra que Dios tiene para ti. Y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos todavía en la serie y hoy nos toca Dios no me olvida. ¿Por qué no pones tu mano en tu corazón y hacemos una oración? Y declara conmigo: Padre, te doy gracias en esta mañana por la revelación de tu palabra. Te pido que quites toda venda, toda ceguera espiritual, Señor, en mi mente, en mi corazón. Y Padre, gracias porque hoy recibo tu palabra, Señor, y la pongo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahorita que estábamos teniendo el tiempo de adoración y de oración, me vino esta palabra y yo creo que es una palabra de Dios y creo que Dios quiere mandar su lluvia sobre tu vida, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué hermoso, ¿no? Que la lluvia del Espíritu Santo, cuando desciende esa lluvia, la palabra que es la semilla que cae en nuestro corazón tiene que ser una tierra fértil, una tierra donde la semilla de la palabra caiga y pueda germinar y producir y dar mucho fruto. Jesús dice, así es mi palabra. La palabra de Dios, siempre estamos escuchando la palabra, pero la palabra no va a volver vacía. Créelo, voltea que está a tu lado, dile, la palabra no vuelve vacía. ¿Sí? Hará lo que Dios quiere, ¿sí? Cada que tú abres tu corazón y la palabra, la semilla se siembra, ahí va a dar fruto. Claro que hay diferentes tipos de corazón, ¿verdad? Hay corazón ¿cómo se dice? Que no es la tierra fértil, sino hay piedras, hay cosas que están impidiendo que cuando siembras la semilla pueda dar mucho fruto, ¿verdad? Así es nuestro corazón. Entonces, hoy vamos a ver... Dios no me olvida. Yo creo que cuando estamos pasando por pruebas, por momentos difíciles y sobre todo cuando no vemos todavía la respuesta a nuestras peticiones, creemos que Dios nos ha olvidado, ¿verdad que sí? Pero yo quiero que en esta mañana se grabe en tu corazón y en tu mente que Dios no se olvida de ti. Aunque aparentemente está él olvidado o estás olvidada en su mente, pero no. Ahorita vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Isaías 49, vamos a leer desde el 8 al 16. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los pobres conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos y he aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó el Señor, y el Señor se olvidó de mí. Y fíjate, aquí viene la pregunta, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Di conmigo, wow. ¿Dónde estás tú
¿En dónde estás? En la palma de la mano de Dios. O sea, aunque dice la mujer que haya dado luz, que haya abandonado a su hijo, a su hija, dice, pero yo no me olvidaré de ti. Esta es una promesa, es una palabra de la cual tenemos que aferrarnos. Tenemos que creer esta palabra, tenemos que hacer que esta palabra se profundice, eche raíces en nuestro corazón. Saber realmente que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de bien. O sea que Él siempre está pensando en todo lo bueno para ti y para mí. Y tenemos que quitarnos todas esas mentiras que muchas veces vienen a nuestra mente. Dios se ha olvidado de mí. Y ¿sabes qué? Eso es una mentira. Dile al que está a tu lado, esa es una gran mentira. Sí. Dios no se olvida de ti. No se olvida de ti. Quiero que sepas que el Señor es tan misericordioso que a pesar de todas las cosas que nosotros hacemos, Él tiene compasión de nosotras. Él se compadece de nosotros. Su compasión es de veras, es infinita la misericordia de Dios. La idea de que Dios fuera a olvidarnos es un sentimiento, no una realidad. Si alguna vez te has sentido así, no estás sola. Pero la verdad de Dios puede cambiar nuestros más profundos sentimientos. Sabemos por la palabra de Dios que aunque no siempre entendemos las circunstancias que vivimos, Él jamás nos abandonará. Jamás. Jamás, jamás. Es importante que veamos cuáles son las caídas que nos hacen sentir que Dios nos olvida y cómo podemos corregir esos pensamientos destructivos. Hoy vas a saber cómo puedes destruir esos pensamientos que muchas veces vienen a tu vida. La única manera es sumergiendo nuestra mente en la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, está diciendo yo soy. Y nosotros muchas veces andamos buscando dónde está la verdad, cuando Jesús nos está diciendo yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Tú tienes que seguirme. Yo soy la verdad. Y muchas veces hay tanta incredulidad en nosotros que ni siquiera nos atrevemos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Muchas veces dejamos arrumbada la Biblia por allá y no la estudiamos, no la leemos, cuando debemos de saber que aquí está la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Abre tu Biblia, estúdiala y lee diligentemente todo lo que Dios dice. Los pensamientos de abandono irán aflorando cuando no recibimos respuesta a una petición o cuando no llega el alivio. Pero no debemos permitir que el enemigo los use para destruir la verdad. Eso es lo que muchas veces pasa. Tú vienes aquí al cafecito, escuchas la palabra y te vas feliz, ¿no? Sí, es cierto, Dios está conmigo. Pero de repente viene el pensamiento, ¿no? ¿Enviado por quién? Por Satanás. Es mentira, no es cierto. Tu situación no va a cambiar. No, empiezan a venir esos pensamientos que quieren destruir la verdad que tú has escuchado. Y como tú todavía no tienes tal pleno conocimiento, pues te dejas engañar, ¿sí? Caes en la mentira. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a pensar, Dios me ha abandonado. Dios nunca nos dejará y nos abandonará. Repite conmigo, Dios nunca me dejará y ni me abandonará. Sí, nunca, nunca, nunca. Grábatelo, nunca, nunca. Aunque estés pasando por problemas, nunca el Señor te va a abandonar. Cuando parece que Dios está en silencio, Él nos habla en su palabra. Mira, hay momentos en que nosotros sentimos que, voy a colocar esto acá. Hay momentos, y sobre todo cuando estamos pasando por pruebas, que está Dios en silencio.
Y estás diciendo, Dios, háblame, Dios, respóndeme, Dios. Y Dios está calladísimo, callado. No hay una palabra, una respuesta. Pero ¿sabes qué? Cuando tú empiezas a abrir la palabra de Dios, ahí Dios te va a hablar. Ahí es cuando Dios te va a hablar, cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios. Fíjate lo que pasó en la vida del salmista. Me encanta mucho la vida de David porque él fue un hombre que de verdad atravesó por momentos difíciles, pero fue un hombre que finalmente confió en Dios. Él pasó, fíjate lo que dice, en el Salmo 4:1 dice, respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Sí? O sea, cuando dice, cuando estaba en angustia, quiere decir que David ya había pasado por momentos de angustia y Dios lo sacó de ahí. Y por eso le estaba diciendo, ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Sí? Pidiéndole al Señor, nosotros tenemos que aprender esto. Necesitamos conocer la palabra para poder acercarnos a Dios y orar correctamente, porque a veces estamos orando pura incredulidad, ¿verdad? A veces estamos orando pura incredulidad y necesitamos orar la palabra de Dios. Salmos 28:1 dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. O sea, a pesar de todo lo que estaba atravesando el rey David, él decía, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. O sea, él tenía certeza en su corazón que Dios lo estaba escuchando. Y a veces nosotros decimos, ojalá Dios tú me pudieras escuchar. No, Dios escucha, ¿sí? Tú tienes que saber que Dios oye, que Dios ve, que Dios habla, ¿sí? O sea, Dios es una persona, ¿sí? Y luego dice en el Salmo 22:2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Sí. Él de verdad estaba hablando con Dios y le estaba diciendo todo lo que estaba atravesando, ¿sí? ¿Sabes? Hay una cosa, cuando la puerta está cerrada, Dios dice que esperemos. Y es ahí donde nosotros nos impacientamos, ¿sí o no? Cuando la puerta está cerrada, Dios dice que esperemos. Y es lo que nos cuesta mucho trabajo esperar. Por eso es que muchas veces llega más rápido el pensamiento como Dios ya se olvidó de mí. Cuando Dios dice, tienes que esperar. Fíjate, Isaías 40:31 dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. A veces nosotros decimos, ya estoy cansada, ya no puedo más, ¿sí o no? Has dicho, ya no puedo más, pero Dios está diciendo, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor renueva nuestras fuerzas cuando estamos esperando en Él, ¿sí? No estamos esperando en alguien infiel, estamos esperando en un Dios que cumple su palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando la puerta está cerrada? Dios dice, espera, porque esa puerta se va a abrir, se va a abrir. Pacientemente, dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y me oyó. Y oyó mi clamor. Wow. Todos estos salmos los tenemos, anótalos, escríbelo, léelo en tu Biblia, ora con estos salmos. Si no te lo sabes, abre tu Biblia. Yo a veces les he dicho que yo abro mi Biblia y estoy orando con la palabra. Orando con la palabra, porque a lo mejor luego se me puede olvidar. Pero cuando yo la abro y la estoy viendo, entonces estoy
creyendo. Fíjate qué importante es esperar en Dios. Eso es lo que es ahí donde nosotros fallamos, ¿sí o no? Fallamos en esperar en Dios. Fíjate, cuando el Señor le dijo a los discípulos, Jesús ascendió al cielo y le dijo a los discípulos, ¿saben qué? No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, pero esperen, no se vayan. Los discípulos obedecieron y ellos se fueron allá. Mira, voy a leerles Hechos 1:4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Sí? Los discípulos de Jesús subieron al aposento alto y oraban juntos esperando la promesa de Dios. ¿Cómo nosotros podemos esperar en Dios? ¿Quejándonos? Orando. Nosotros necesitamos orar. Ellos dicen que se reunían, subían al aposento alto y allí estaban orando, esperando la promesa de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino, dice que de repente se llenó ese lugar. Habían 120 personas orando y vino el Espíritu Santo y se derramó sobre ellos y ellos de verdad recibieron la promesa que Dios les había dado. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Orando. Esperar orando. No nada más espero, estoy orando, estoy creyendo. La clave para recibir las promesas de Dios es esperar pacientemente en oración y adoración. ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces nos falla, ¿sí o no? Nos falla permanecer en oración y en adoración, esperando, porque ahí es donde tú vas a recibir nuevas fuerzas. Ahí es como te levantarás como las águilas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás orando, te estás fortaleciendo, estás recibiendo la vida de Dios. Así que cuando la puerta esté cerrada, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Cuando estás pasando, cuando hay problemas en tu matrimonio, cuando tienes un problema financiero, cuando está pasando algo en casa y que tú dices, no, Señor, yo voy a esperar en ti hasta recibir la promesa que tú me has dado. ¿Sí? Y solamente orando a Dios, ¿sí? Adorando a Dios. La clave para recibir las promesas de Dios es esperar pacientemente. Cuando tengo necesidad, Dios es mi proveedor. Repítelo. Cuando tengo necesidad, Dios es mi proveedor. ¿Sí? No tenemos que andarnos endeudando, no tenemos que andar. Dios es mi proveedor. Yo voy a confiar en que Dios va a suplir todas mis necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Fíjate lo que dice Éxodo 3:14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, el Señor dice, yo soy tu proveedor. Yo soy el que suplo todas tus necesidades. Yo soy el que te voy a dar el poder para hacer las riquezas. De verdad, nosotros a veces estamos sentadas esperando, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios dice, ¿sabes qué? Tú actúa, porque yo soy el que te doy el poder. Yo soy el Señor, ¿sí? Él ha prometido darnos el pan de cada día. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Padre Nuestro? ¿No dice eso? ¿Por qué luego se nos olvida? Cuando estamos pasando por los problemas es cuando nos olvidamos de lo que la promesa o la palabra de Dios dice. Cuando todo está bien, no, pues, ¿qué nos vamos a acordar? Ni de Dios nos acordamos, ¿verdad? Pero cuando hay problemas, es cuando nosotros debemos de creerle a Dios. En Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Qué hermoso! Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sí? ¿Y a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a Dios. ¿Sabes qué? Él es nuestro proveedor. Él es el que provee todas nuestras necesidades. Me encanta cuando Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él me va a suplir todo. Confianza que debo de tener. Pero no tengo que dejarme guiar por lo que yo estoy viendo, sino tengo que dejarme guiar por lo que yo creo. Lo que yo creo, no lo que yo veo. ¿Sí? Cuando estoy en problemas, Dios me escucha. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Santiago 5:13. Haga oración. ¿Estás realmente afligida por el problema que estás atravesando? ¿Qué tienes que hacer? Orar. Haga oración. Y muchas veces nosotros nos desviamos y empezamos a tronarnos los dedos, empezamos a preocuparnos, a angustiarnos, empezamos a tener dolores de cabeza, empezamos a entrar en estrés, empezamos a preocuparnos de una manera que al rato terminamos deprimidas, enfermas. Pero ¿qué está diciendo aquí Santiago? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aprenda a orar. Aprenda a buscar a Dios. Es que no sé orar. Todos iniciamos así. Nadie inicia su vida aprendiendo a orar. Vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Y en la medida que tú quieras aprender es cuando te vas a aplicar más, ¿verdad? Si yo quiero aprender a orar, ¿qué tengo que hacer? Unirme a la gente que está orando. ¿Sí? Es lo que tengo que hacer. No apartarme, sino estar orando. Cuando estoy en problemas, Dios me escucha. ¿Qué tenemos cuando sufrimos? Estamos en problemas, en dudas o tocando una puerta que está sellada a veces. En vez de acudir directamente a Dios, en vez de orar a Él, empezamos a quejarnos acerca de nuestras terribles circunstancias y decimos cuán difíciles se han tornado. Podemos cuestionar si Dios es quien dice ser. De pronto comenzamos a dudar de sus promesas, de su bondad, de su plan para nuestra vida. Debemos recordar que nuestros sentimientos nos pueden engañar. Tus sentimientos te pueden engañar. ¿Sí? Es que hoy me siento tan deprimida. Es que hoy me siento tan mal. Creo que Dios me ha abandonado. No caminamos por sentimientos. Caminamos por fe. El justo por la fe vivirá, ¿sí? Caminamos por fe, creyendo la palabra de Dios, creyendo en sus promesas. Tenemos que derribar todas esas mentiras que llegan a nuestra mente, haciéndonos creer que Dios ya se olvidó de nosotros o que Dios ni siquiera tiene cuidado de nosotros. ¿Sabías que Él tiene cuidado hasta del más mínimo detalle de tu vida? Es impactante. Cuando tú vas conociendo a Dios, vas descubriendo que Él tiene cuidado hasta de lo más mínimo. De lo más mínimo. Él es bueno, ¿sí? A veces nos convencemos a nosotras mismas de que algo proviene de Dios cuando en realidad es nuestra propia voz. En medio del silencio o la duda tenemos una opción. O decidimos hablar con los demás, cuestionar la bondad de Dios y aceptar las mentiras del diablo, o podemos llevar esa conversación ante Dios. ¿Sabes que cuando yo he aprendido algo, que cuando yo estoy pasando por algún problema, yo lo único que hago es refugiarme en Dios?
yo me meto a mi estudio y me pongo a orar. Y ahí en la presencia de Dios estoy hablando con Dios acerca de mi problema, acerca de mi necesidad o cómo me siento en ese momento. Sí. Por eso nosotros necesitamos desarrollar una conversación con Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿A dónde vas a echar tu ansiedad? ¿Vas a ir con la amiga? ¿Vas a ir con la vecina? Ay, fíjate que estoy muy angustiada, fíjate que está pasando esto, aquello. No, ve a los pies del Señor y echa tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de ti. Él te va a levantar, te vas a levantar de ese lugar fortalecida, porque Él cuida de ti. ¿Sí? Es importante que nosotros tomemos una decisión si creerle al enemigo o creerle a Dios. ¿Sí? Tienes que saber que en medio de tus problemas Dios te escucha, pero muchas veces Él está en silencio y es cuando tienes que esperar pacientemente. Pacientemente voy a esperar en mi Dios porque tengo una promesa de Dios. ¿Sí? Necesitas conocer las promesas de Dios. Hermosa que estás aquí, necesitas saber qué es lo que Dios te ha prometido, qué es lo que Dios dice en su palabra para ti y aferrarte a esas promesas. ¿Sí? Cuando comencemos a preguntarnos dónde está Dios, porque cuando estamos pasando por esos momentos decimos, ¿y dónde está Dios? Pregúntaselo, no te quedes con la duda. Dios no se molesta. Dile, Dios, ¿dónde estás? Pregúntale, ¿dónde estás? ¿Es mi impresión de que tú me has abandonado o qué, Señor? ¿Sí? Tenemos que preguntarle al Señor. ¿Sí? Señor, ¿realmente estoy bien? ¿Estoy alineada contigo? Cuando Jesús clamó a Dios Padre, cuando estaba en lo peor de su agonía, preparándose para la cruz, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate, Jesús en la cruz, cuando Él estaba llevando todos nuestros pecados, todos los sufrimientos de la humanidad, Él estaba en agonía, en angustia. O sea, imagínate toda la carga que llevaba Jesús. Si nosotros a veces una cosita traemos ahí y no aguantamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, es que ya no puedo más. El Señor estaba cargado y aún fíjate cómo en ese momento Él experimentó el abandono de Dios. Y Él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se dan cuenta cómo es importante nosotros acercarnos a Dios y poder decirle lo que estamos sintiendo? Una cosa es que le digamos que estamos sintiendo y otra cosa es que creamos realmente que esas cosas vienen de parte de Dios. ¿Sí? Señor, me siento mal, estoy desesperada, pero Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza, tú eres mi roca. Señor, realmente me siento cansada, agobiada, Señor, pero tu palabra dice, Señor, que tú das fuerzas al cansado y multiplicas las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Señor, en esta mañana yo te pido que multipliques mis fuerzas, me siento cansada. Y a veces nos damos por vencidas y andamos todos, es que ya no puedo. Cuando Dios dice, sí puedes. Sí puedes. ¿Sí? Voltea que está a tu lado y dile, sí puedes. Aun cuando sabíamos de que Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, Él estaba experimentando estas cosas. A veces, aunque tú estés en la voluntad de Dios, vas a atravesar por problemas. ¿Sí? Y a veces siempre pensamos que cuando algo está mal, por eso es que estamos atravesando por eso. Hay ocasiones en que sí, ¿sabes qué? Dios está permitiendo que tú puedas experimentar lo que tú vayas a experimentar, ¿sí?
Fíjate el Salmo 22, 14 y 24, dice, como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Fíjate cómo se sentía el salmista, ¿sí? Estaba devastado totalmente porque él no, pero luego dice en el 24, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando él clama. Wow. Fíjate lo que está diciendo el Señor, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. Así que cuando tú estés atravesando por problemas, ¿qué tienes que hacer? Orar y clamar. Jeremías 33, 3 dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué hermoso! Clama a mí. ¿Sí? A Él tenemos que clamar. A veces llegamos a un punto de nuestra vida que ya no aguantamos más y es cuando nos tenemos que tirar ahí en la presencia de Dios. Señor, ya no puedo más. Señor, ayúdame. Ese es el clamor. Ayúdame, Dios. Estoy desesperada. Ese es un clamor. ¿Sí? Cuando tú ya no puedes, entonces el Señor viene y te levanta. Es lo que hace el Señor. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Yo te responderé. Dios sí oyó y afirmó a su Hijo fiel. De manera similar, Dios nos escucha en las circunstancias más oscuras. El Evangelio de Mateo nos da una gran revelación respecto a nuestras oraciones. Fíjate lo que dice Mateo 6, del 6 al 8. Dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. O sea, la oración no estar nada más repitiendo cosas. Y Señor, que no sé qué, no sé. A veces ni siquiera estamos usando nuestra inteligencia para orar, ¿no? Orar es hablar con Dios. Como si hablaras con una persona. Solamente una gente que está demente nada más. Ay, pues yo no te entendí, ¿no? ¿Qué cosa me dijiste? ¿No? En una conversación se conversa con inteligencia, ¿sí o no? ¿Sí? Así tenemos que conversar con Dios, abrirle nuestro corazón, decirle cómo nos sentimos, pero también al mismo tiempo tomar la palabra que nosotros hemos escuchado. Así que al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ay, qué hermoso. Qué tremendo. O sea, Dios sabe, pero Él quiere que tú ores, que tú vayas a Él. ¿Sí? Él ya sabe lo que estás atravesando, Él ya sabe tus necesidades, simplemente Él quiere que tú te acerques a Él, que no lo ignores, que Él es tu Padre, que tú vengas a Él y le digas, así y así me siento, Señor, esta es mi preocupación, Dios, pero tú eres mi Padre y yo te pido que quites esta preocupación de mí y me des paz ante estos problemas que tengo, Señor, confiando en que tú me vas a ayudar. Dice Isaías 64, 24, antes que me llamen yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Anota estos pasajes, por favor, porque te van a servir, ¿sí? En los momentos saca tu cuaderno y empieza a revisar. Dice, antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo los habré escuchado. Toma esta promesa y ora con esta promesa. Ora con esta promesa. Dile, Señor, gracias porque tu palabra dice, antes que yo llame, Señor, tú me responderás. Es Isaías 65, 24. Cuando hay duda, Dios es fiel.
Cuando hay duda, Dios es fiel. Salmo 105 dice, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Todos estos pasajes, amadas, tenemos que aferrarnos a estas promesas, ¿sí? Cuando estás pasando por problemas, por dificultades, tú tienes que hacer esta declaración, porque el Señor es bueno y su amor es eterno. Y lo tienes que declarar y lo tienes que hablar, ¿sí? Su fidelidad permanece para siempre. No importa lo que estoy atravesando, pero Dios dice que su fidelidad permanece para siempre. Y yo me aferro a esta verdad. El enemigo siempre vendrá con la duda, nos engaña, nos pone triste, nos confunde, nos desanima, haciéndonos creer que Dios es malo y que solamente nos castiga. Pero tú y yo decidimos a quién creerle. Si le crees al diablo cuando viene con sus mentiras, si le crees al diablo cuando te desanimas en medio de los problemas, no podemos desanimarnos. Y si viene el desánimo, echemos fuera ese desánimo. En el nombre de Jesús, echo fuera este desánimo. En el nombre de Jesús, echo fuera esta tristeza. En el nombre de Jesús, se va de mí en el nombre de Jesús. Porque Dios está conmigo y Él no me va a abandonar. Es cuando nosotros empezamos a desarrollar fe. Y es lo que necesitamos, activar nuestra fe. ¿Cómo sabemos que esas frases provienen del infierno? Simple porque no se encuentran en la Biblia. Nuestro Dios es bueno y digno de confianza. El enemigo dice mentiras de muerte para confundirnos y contradecir todo lo que sabemos que es la verdad del Señor según su palabra. El antídoto más poderoso para la duda es la fe. Dice Proverbios 13:12, la esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. La esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. El Señor va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Concederá las peticiones de nuestro corazón, ¿sí? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, ¿sí? Dale un aplauso. En tiempos de sufrimiento, el silencio de Dios y las pruebas pueden realmente probar nuestra fe. Si cuestionamos la voz de Dios y su carácter. Fíjate, la Biblia dice en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, si tú no confías en Él, no lo estás agradando, porque Dios es un Dios de fe. ¿Sí? Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Cuando tú te acercas a orar, tú estás creyendo que Dios te está escuchando. Tienes que creer que Él existe, tienes que creer que Él es grande, tienes que creer que Él es fiel, tienes que creer que al orar Él te va a responder. Por eso está diciendo, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Porque a veces decimos, pues ojalá y Dios me escuche. No es ojalá, Dios escucha, ¿sí? Por eso tenemos que quitar toda incredulidad. Y fíjate lo que dice la otra parte, y que recompensa a quienes lo buscan. Wow. Recompensa a quienes le buscan. Si tú no estás buscando a Dios, no esperes recompensa. Porque no va a venir. La recompensa viene cuando tú le buscas. En oración, leyendo su palabra, orando, aunque no sientas nada, aunque en medio del dolor. Pero es que no siento orar. No, si no tenemos que sentir orar, tenemos que creer que Dios nos escucha. ¿Sí? No tenemos que dejarnos guiar por, ay, me siento mal, ay, no. ¿Sabes qué? Nuestra fe se va fortaleciendo en medio de las pruebas.
Cuando te sientas mal, tú tienes que decir, en el nombre de Jesús, todo síntoma de enfermedad se va en el nombre de Jesús. Yo creo que Jesucristo es mi sanador. Yo creo que por sus llagas yo he sido sanada. ¿Sí? Yo lo creo, porque no me dejo llevar por lo que estoy sintiendo, sino por lo que estoy creyendo. ¿Vamos bien, amados, amadas? Qué importante es la fe. Voltea al que está a tu lado, dile, qué importante es la fe. Sabes que la fe es una riqueza, pero tremenda riqueza. Tú puedes tener muchas riquezas, bienes materiales en esta tierra, pero todavía no eres rica. La persona rica es aquella que tiene una fe grande, una fe que confía en Dios. Esa es una persona rica. Es una riqueza. Fíjate, cuando una mujer, esta mujer habla ahí en Mateo 15, 28, nada más le voy a leer un versículo, pero les voy a platicar acerca un poquito de ella. Ella era una mujer que su hija estaba atravesando por un problema. La Biblia dice que su hija estaba endemoniada, ¿sí? Y esta mujer ya creo que estaba ya cansada, había escuchado de Jesús. Ella no era judía, porque en ese tiempo de Jesús fue enviado primeramente a los judíos y a atender las necesidades de los judíos. Ella era una mujer gentil del mundo, sí, era una mujer cananea, pero ella había escuchado de Jesús y ella se aferró tanto que se acercó a Jesús y todavía los discípulos le decían a Jesús, ya, dile a esa mujer así, no estas palabras, ¿verdad? Pero para que me entienda. Repréndela, que se vaya. ¿Por qué te está molestando? Si tú veniste a los judíos, no veniste a los gentiles. Pero sabes que ella dice, aún las migajas de los perrillos. ¿Sí? Fíjate nada más, lo que le dijo. ¿Y qué le respondió Jesús en Mateo 15, 28? Mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieras, y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Esa es la fe, amadas. Esa es la fe. Y la fe se tiene que, dices, pero ¿cómo adquiero fe? La fe viene cuando estás escuchando, por ejemplo, ahorita estás sentada escuchando un mensaje y ¿sabes qué? Estás oyendo y la fe empieza a activarse. ¿Cuándo viene la fe? Cuando estás leyendo la Biblia. Cuando estás orando a Dios, es cuando tu fe va en aumento, ¿sí? Y si no tienes fe, haz como hicieron los discípulos. En Lucas 17:5 dijo, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Pídele al Señor que aumente tu fe. Dile, Señor, me está costando trabajo creer, pero te pido que aumentes mi fe, Señor. Auméntame la fe. ¿Sabes? Es válido. Es válido. Cuando tú le digas, auméntame la fe, Él va a empezar a poner deseos en tu corazón para leer la Biblia. Vas a empezar a inquietarte. Ay, quiero leer la Biblia. Ay, quiero escuchar una conferencia. Ay, quiero más de Dios, quiero más. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere aumentar tu fe. ¿Sí? Nuestra fe glorifica a Dios y una actitud que lo bendice de tal manera que Él se mueve a responder. La duda o tiene que impedirnos clamar a Dios para que nos salve, como cuando Pedro, por ejemplo, caminó sobre el agua. Vamos a ver Mateo 14:30, ¿sí? Pedro fue un hombre que también su fe fue probada. Dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Fíjate, cuando viene el viento de los problemas, cuando vienen las situaciones adversas, ¿sabes qué? Viene el miedo, pero ¿qué tenemos que hacer? Señor, sálvame. ¿Sí vieron? Vi una parte de las noticias que un avión en Durango que se quiso, que no se elevó y que ahí venía un pastor, dicen, y que se escuchó esta palabra.
cuando él empezó a gritar, Señor, sálvanos. Y el Señor lo salvó. El Señor lo salvó, sí. En medio de los problemas, sí es cierto, vienen las situaciones difíciles, la enfermedad, problemas en casa. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, sálvanos. Sálvanos que perecemos, Jesús. Eso es clamar a Dios, sí. Eso es clamar a Dios cuando ya los problemas nos están hundiendo, porque aquí está diciendo, mira, dice, comenzó a hundirse, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Lo que el miedo hace es como soltarnos, ¿no? Y hundirnos más. Pero ¿sabes qué? Ese es el momento de clamar. Es válido. Señor, sálvanos, ayúdanos, Dios. Señor, vamos a perecer, pero si tú vienes a nuestra ayuda, tú nos vas a quitar y sacar de este lugar donde estamos padeciendo, Señor. Habla la verdad en tus circunstancias. Isaías 45:19 dice, yo el Señor digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Salmo 102:11 dice, mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. O sea, aquí el salmista estaba hablando de lo que estaba sintiendo y lo que estaba padeciendo. La manera en que el rey David enfrentó esas circunstancias fue reconociéndolas delante de Dios. O sea que cuando tú estás pasando por un momento difícil, reconócelo delante de Dios. Estoy, Señor, me siento en un desierto. Señor, siento que mi vida se está marchitando. Señor, siento que todo esto está pasando. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que ir primeramente y reconocerlo delante de Dios. Estableciendo los hechos, verbalizando cómo se sentía el rey y clamando a Dios desde las profundidades de su alma. Luego hizo una importante decisión interna. Cambió su vista de sus circunstancias y problemas hacia el eterno Dios Todopoderoso. Sabes que cuando nosotros vamos a Dios, necesitamos igual decirle a Dios lo que está pasando, pero tenemos que quitar nuestra mirada del problema y tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate lo que dijo en el Salmo 102:12, pero tú, Señor, reinas eternamente, tu nombre perdura por todas las generaciones. Fíjate lo que creía, reinas, o sea que el Señor reina en medio de los problemas, de la enfermedad, de la pobreza, en medio de todo lo que esté pasando en tu vida, el Señor aún sigue reinando, Él es el Rey. Y fíjate cómo en el Salmo 103, 1, 2 y 4 dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos en problemas, mira, anoche se me quitó el sueño como a las 12:30, a la 1, no sé, y se me quitó el sueño literal, así, se me fue, ¿no? Y yo dije, chispas, ¿cuándo han pasado eso de que se te va y no tienes nada de sueño, ¿no? Y ya eran las 2 de la mañana y yo no me podía dormir y empecé a alabar a Dios. Bueno, Señor, te voy a alabar y te voy a bendecir, Señor. Y empecé a adorar a Dios esa hora, empezar a orar. Empecé a checar igual mi tema y me volví a acostar. Y le dije, Señor, ahora sí necesito descansar. Sí. Pero ¿sabes qué? Esos son los momentos en que uno no enojarte. ¿Y ahora por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me puedo dormir? No, alma mía, bendice al Señor. Y bendiga mi ser todo su santo nombre. Adórale. Es el momento de que si se te va el sueño, ve a tu estudio, ve a tu oficina, ve a un lugar donde tú estés sola. Y ahí refúgiate en el Señor. Es un momento cuando a veces el Señor te está diciendo, ven, quiero estar contigo. ¿Sí? Quiero pasar un tiempo contigo.
Si sientes que tu carril en la pista de carreras te lleva a un túnel oscuro y solitario, declara el Salmo 23. Ese salmo es hermoso. Ay, me encanta ese salmo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Sabes qué? Tenemos que aprendernos los salmos. El Salmo 23 es un salmo hermoso. Yo me acuerdo que cuando mi hija Luz Helena tenía 5 años, ella se aprendió el Salmo 23. Y un día llegó una tía de mi esposo a la casa y la niña, a ver, ya ves que uno luego presume a sus hijos, ¿verdad? Ella se sabe el Salmo 23. Ah, sí, dice la tía, una señora ya grande. Y se paró, el Señor es mi pastor, y empezó ya a declarar el Salmo 23. Y la tía se quedó sorprendida. Y toda la familia supo que la hija de Fernando se sabía el Salmo 23. Chiquita, 5 años. Sí. Qué importante es aprendernos la palabra de Dios, porque en medio de la situación difícil es lo que nos va a fortalecer, ¿sí? Es más, ora el Salmo 23. Ya no sé, una de las pláticas que le di, les dije que oraran el Salmo 23. Abran su Biblia, si no se la saben, abran la Biblia, Salmo 23, empiecen a orar. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí, nada, no me faltará dinero, no me faltará paz, no me faltará gozo, o sea, ahí podemos una lista de cosas. Orar con el solo Salmo 23. ¿Sí? Y sabes, cuando tú terminas, sales fortalecida. Habla la verdad a tu enemigo. Efesios 6, 10 y 11 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente las artimañas del enemigo. Usa la armadura. Ahí en Efesios 6 hay una lista de la armadura. Y una de las armaduras es la fe, es la espada del Espíritu. Saca la palabra y empieza a declarar la palabra cuando estés pasando por momentos difíciles. Declara la palabra, agarra al diablo y móchale la cabeza y saca la espada. Sí, la verdad, sí. Empieza a declarar la palabra y vas a ver cómo el diablo va a huir. Examina y ve si hay en tu corazón pecado no confesado. Primera de Juan 1, 8, 9 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ese es otro punto. Estamos viendo acerca de que Dios nunca nos olvida, pero también tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Examina si no hay pecado en tu corazón. Puede haber pecado de orgullo, falta de perdón, ¿sí? Esa es otra cosa de donde siempre batallamos. Y aunque miles de veces hemos escuchado un mensaje del perdón, ¿a poco no? Hemos escuchado muchísimo del perdón. Sin embargo, ahí es donde el diablo nos ataca, ahí en la falta de perdón. ¿Sabes qué? Si hay falta de perdón, confiésale, dile: Señor, perdóname porque yo no he perdonado de corazón, pero ayúdame, Dios. Yo confieso este pecado, límpiame, lávame, Señor. Yo necesito que tú me ayudes, Señor. Líbrame, Señor, que yo pueda despojarme de todo este veneno, Señor, de este resentimiento que está en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Así es como tenemos que orar al Señor, ¿sí? A veces hay cosas que de repente tenemos malos pensamientos, ¿sí o no? O de repente tenemos una actitud carnal, de repente dejamos guiarnos por nuestra carne y hoy dice: Señor, perdóname por este pecado que cometí, Señor. Es un pecado, le di lugar a mi carne, Señor, perdóname. Pero Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame, Dios, en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que Dios nos va a limpiar de todo mal, ¿sí? Ponte de pie, vamos a orar.
¿Sí entendimos realmente el mensaje de que Dios nunca nos va a abandonar? Que tenemos que hacer, número 1, esperar pacientemente. Cuando la puerta está cerrada, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en oración. Esperar en oración la respuesta de Dios, porque Dios sí responde. Sí responde. Cuando te sientas sola, olvídate de estos pasajes que leímos de Isaías 49, 15 y 16, que dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Señor, que toda mentira del enemigo, todo sentimiento que viene, muchas veces, Señor, nos sentimos desanimadas, tristes, pensando que tú te has olvidado de nosotros, pensando, Señor, que hemos orado y no hemos recibido una respuesta. O a veces, Señor, tú estás muy en silencio, Señor, ante nuestros problemas y aún creemos que tú, Señor, estás alejado de nosotros. Señor, hoy te queremos pedir perdón. Perdónanos. Porque ciertamente ha habido momentos en que sentimos que estamos abandonadas de tu mano, Señor. A veces sentimos, Señor, que tú no nos escuchas porque no hemos recibido la respuesta a nuestras peticiones, Señor. Pero en esta mañana, amado Espíritu Santo, decidimos confiar en Dios y en su palabra. Gracias, Señor, porque tú nos tienes esculpidas en tu mano, Señor. Y tú no te olvidarás de nosotros, Señor. Hoy, Señor, venimos ante ti, Señor, y echamos toda nuestra carga sobre ti, Dios. Vamos, empieza a orar y echa tu carga sobre Dios. Echa tu preocupación, tus problemas, todo lo que te ha agobiado, todo aquello que te ha robado la paz. Dile: Señor, estoy cansada, estoy debilitada, tengo miedo. Señor, habla con Él, habla con Él. A veces pienso que no voy a salir de mi problema, Señor. A veces veo que se va complicando más, Señor. Y es cuando me desanimo. Es cuando digo: no, Dios ya me abandonó. Dios no me escucha. Ora, Dios. Ora, Dios. El Señor dice que esperemos pacientemente en oración. Dile: aunque yo me sienta de esta manera, yo creo en tu palabra, Dios. Creo, Señor, que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres bondadoso, Señor, que tú no te has olvidado de mí, Señor. Así como los discípulos, Señor, subían al aposento alto y oraban, Señor, y esperaron la promesa, y vino la promesa, Señor. Así mismo, Señor, nosotros vamos a entrar en nuestro aposento, Señor. Vamos a entrar en nuestro lugar secreto y vamos a orar, Señor, esperando la promesa que tú nos has dado, Dios. Oh, Espíritu Santo, precioso, amado, amado Espíritu de Dios, tú estás aquí en esta mañana.
sí, Señor, tú eres fiel. Todas tus promesas son en ti, sí, y en ti, amén, Señor. Trae una revelación de tu fidelidad a nuestra vida, Señor. Que aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, Señor, no temeremos, porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, yo oro que toda mentira, toda duda, en el nombre de Jesús, cae de los corazones en este momento. En el nombre de Jesús, toda incredulidad, toda confusión, todo desánimo, toda obra del diablo, en el nombre de Jesús, ahora mismo se va. Cae, ahora en el nombre de Jesús, toda mentira del enemigo, toda confusión, toda duda, en el nombre de Jesús. Oh, precioso Espíritu de Dios, aférrate a sus promesas, amada. Aférrate a las promesas de Dios. Todo lo que Él te ha prometido, Dios la va a cumplir todo. Él ha dicho que tus hijos son benditos. El fruto de tu vientre es bendito. Es una promesa de Dios. Si tus hijos andan en mal camino, ¿sabes qué? Dios dice que ellos son benditos. Si estás pasando por problemas de divorcio, el Señor dice que lo que Él une no lo separa el hombre. Si estás pasando por algún problema financiero, el Señor dice que Él es tu Dios, que Él es tu proveedor. Si estás pasando por una enfermedad, el Señor dice que Él es tu sanador. Empieza a orar, dile: Señor, dame fuerzas para seguir esperando y confiando en tus promesas, Señor. Dame las fuerzas, renuévame las fuerzas, Señor. Renueva mis fuerzas para seguir esperando y confiando en ti. Vamos, ora mujer, vamos, ora a Dios, que Él escuche tu voz. Tú eres fiel, Señor. Yo derribo esos muros de depresión, de angustia, de preocupación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Derribo toda opresión, todo miedo fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Toda amargura, todo resentimiento, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, ordeno, en el nombre de Jesucristo y con la autoridad que Dios me ha dado, derribo ahora, en el nombre de Jesús, cae, ahora, cae, oh sí, cae, ahora, en el nombre de Jesús. Oh, el Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Y Él está derribando esos muros que tú has levantado en tu mente y en tu corazón. Oh, amado Espíritu de Dios. Aleluya, tú nunca fallas. Nunca fallas, Señor. Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres grande, tú eres poderoso, Dios. El Centro Familia Feliz de México AC agradece tu atención. Para más información, visítanos en nuestro portal www.familiafeliz.com.mx.